Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General con la doctora Julia Sáenz. Este curso corresponde a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Esta clase es la del día jueves, hoy, jueves 7 de julio de 2022, y este salón es el segundo año CB vespertino. Vamos a pasar lista y por milésima vez, por favor, la gente póngase en vista. Ya yo no sé ni cómo hablarles a ustedes y siempre la misma historia, que si tengo el teléfono, que si no sé qué tanto, pero vamos a tener que aprender a cumplir con los parámetros que nos dan. Vamos a pasar lista. Yo no voy a hacer lucha, yo voy a ir poniendo falta. Voy a tener aquí, pues vamos a ver si que... ajá. Aquí me estaban mandando, pero no es ninguno de los que está aquí. Así ya yo no voy a agarrar lucha. No prendió la cámara, falta. Bien. Ajá. Ajá. Vamos a ver aquí. Emily Cubilla, que puso excusa. Fernández Marlena. No está. García Estefanía. No está tampoco. Presente, profe, presente. Labastid no está. Muñoz Angélica creo que acaba de entrar. Ajá. Presente. Peralta Yamila. Presente. Kelne. Alexis. Presente, profesora. Javier. Presente, Alexis Vargas. Otmar, que no está. Marinés. Kimberly, me parece que yo a Kimberly le di la entrada. Ajá. Rivera Migdalia, no está. ¿Usted no sabe si Migdalia se retiró? Yo creo que sí. Y García Beverly. Presente, profesora. Muy bien. Vamos a ver si terminamos hoy. Hoy o lo que nos quede mañana, y mañana vemos lo del semestral. Todavía nos quedan, sin contar la de mañana, 2 clases, contando la de mañana 3 clases. Yo quiero que la otra semana sea de notas y de repaso. A ver, Kelly, dime, busca en tus apuntes mientras yo aquí comparto con ustedes el sitio web, el tema exacto con el cual queda, en donde quedamos. Ajá. Ok. Para hoy teníamos que iniciar el tema de las causas de justificación. Ajá. Empezábamos las causas de justificación. Bien. Correcto. Que yo quiero decirles que en realidad las causas de justificación nosotros las vamos a volver a dar, y muchos de estos temas que estamos viendo lo vamos a volver a dar el otro semestre. Lo que sucede es que yo siempre me adelanto un poquito, y de hecho esto yo se lo he tocado, lo de las causas de justificación y el concurso de delito, cuando estábamos hablando de las figuras delictivas, cuando estábamos haciendo, perdón, el análisis de los problemas, si usted se acuerda. Y yo aproveché para darle la explicación sobre todo esto. ¿No te acuerdas el número? Ya la ubiqué. Vamos al tema 3. Fíjense, vamos a ver aquí las causas de justificación. Si usted se fija, le he dicho,
en los... Beverly, póngase en vista, por favor. ¡Qué horror! Yo les he dicho a ustedes en las clases pasadas, en los conversatorios académicos pasados, yo les he dicho que este módulo y el anterior, todos tienen preguntas. Quiere decir que hay que ponerle mucha atención. Hay que ponerle muchísima atención. Bien. ¿Qué se entiende por la causa de justificación? Fíjese, la causa de justificación son situaciones que inesperadamente, de sorpresa, de momento, envuelven la conducta de un individuo que no le dan opción, sino de incurrir en la comisión de una figura delictiva ante la situación que se le presenta. Es decir, causa de justificación son situaciones que se le presentan inesperadamente a un individuo. Y para dar respuesta a ellas, ese sujeto, ese agente no encuentra otra opción que incurrir en la comisión de una figura delictiva. Y si esas situaciones se dieran en otro contexto, en otras circunstancias, la persona no las cometería. Por eso es que yo le pongo a usted esta figura donde aparece una adulta mayor con un bastón, su bolso, y hay un hombre joven que se ve fuerte, delgado, que le está intentando arrebatar la bolsa, la cartera, donde ella tiene sus bienes. ¿Y qué pasa con la señora? Ese bastón que utiliza para apoyarse y caminar, ella no tiene otra opción que usarlo de arma para defenderse de ese ataque inesperado. Eso refleja gráficamente lo que es una causa de justificación. Son situaciones que se nos presentan y nosotros tenemos que reaccionar ante esa situación. El propio Estado, tomando en consideración que hay situaciones y hay momentos en que él, a través de su estructura gubernamental, a través de sus instituciones establecidas para proteger a la ciudadanía, como por ejemplo la policía, entre otras, hay momentos en que no puede actuar y la persona tiene que defenderse, tiene que buscar los mecanismos para defenderse por sí mismo en ese momento. Entonces, habilita a través del derecho penal lo que son las llamadas causas de justificación. ¿Cuál es el fundamento legal de la causa de justificación? Mire, preste atención a esta transparencia porque todo lo voy a explicar aquí. Aún cuando en el mismo material didáctico hay una transparencia para cada pregunta. Quiere decir que yo voy a pasar la siguiente rápido porque todo lo voy a explicar aquí y esto tiene un porqué. ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es el fundamento legal de la causa de justificación? El Código Penal. En el libro primero que me habla de la ley penal en general. Título segundo, que dice hechos punibles y personas penalmente responsables. ¿Por qué allí? Porque las causas de justificación son situaciones que tienen una afectación directa al injusto jurídico del delito. ¿Cuál es el injusto jurídico? La característica de antijuridicidad que debe tener toda conducta ilícita. Y eso de injusto jurídico, eso de antijuridicidad, ¿qué quiere decir, profesora? Recuérdenmelo. El adjetivo, la calificación, la característica de ilicitud de la conducta. La característica que implica que la conducta desarrollada por el agente está prohibida, está
incurriendo en una acción prohibida por ser ilícita, por ser dañina a los bienes e intereses jurídicos de la sociedad. Entonces, esta es una afectación a ese inmuto jurídico que trae como consecuencia eliminar la condición de figura delictiva de la conducta. Es decir, la ley considera cuando la persona actúa amparada de una causa de justificación que no cometió un delito, no hubo una figura delictiva. Como no hubo una figura delictiva, no hay responsabilidad penal. No así cuando estamos ante otras situaciones como las atenuantes, como los eximentes de culpabilidad. Los eximentes de culpabilidad son situaciones que liberan de responsabilidad a la gente o sujeto activo. Sin embargo, la ley considera que sí se incurrió en la comisión de una figura delictiva, pero por situaciones externas se elimina o se disminuye la responsabilidad penal que en otras circunstancias hubiese generado la conducta. Y esa es su diferencia con las causas de justificación. Ya vimos en qué consisten y cuál es la condición de la causa de justificación. Ahora, ¿cuántas causas de justificación contempla el Código Penal panameño? 4. Muchos dicen que 2, no, son 4. Están reguladas de los artículos 31 al artículo 33 del Código Penal. En el título segundo, hechos punibles y personas penalmente responsables, capítulo 4, causa de justificación. El artículo 31 contempla 2 causas de justificación y una es cumplimiento de un deber legal y ejercicio legítimo de un derecho. La tercera causa de justificación la contempla el artículo 32, que habla de la legítima defensa. Y la cuarta causa de justificación, que está en el artículo 33, se denomina estado de necesidad. ¿Qué pasa con el legítimo ejercicio de un derecho? Este es cuando la persona está actuando bajo un derecho que la propia ley le ha otorgado. Fíjese, no es lo mismo que nosotros digamos, es que me asiste el derecho humano de tener acceso a una vivienda digna. Me asiste el derecho humano de que yo pueda tener un trabajo, un empleo. Me asiste el derecho humano a mi jubilación. No es lo mismo que yo diga eso porque esté regulado en normativas internacionales. Si en mi país no existe una norma que lo regula y yo por alguna condición ya estoy sujeta a esa norma. Por ejemplo, el derecho a la pensión de vejez. Claro que es un derecho que tiene todas las personas, pero en Panamá ese derecho solamente lo van a tener quienes han trabajado, han pagado cuotas del Seguro Social y tienen la edad para jubilarse. Puedo tener la edad para jubilarme, pero jamás trabajé o trabajé y me faltan cuotas. Usted puede ir todas las fechas que hay para pago de jubilados a recibir su cheque. Beverly. No, profesor, ¿Por qué? porque yo no me he jubilado. Claro, porque no ha trabajado, no ha cumplido con los requisitos. Entonces quiere decir que no tiene el legítimo ejercicio, no está en el legítimo ejercicio de un derecho.
porque no hay ninguna norma que se lo ha señalado. Hombre, yo tengo el derecho de ver a mis hijos porque soy su padre o porque soy su madre. Pero resulta que usted está separado, en el caso del varón, de la mamá, o la mamá está separada del papá, y la guarda y crianza la tiene en su totalidad uno de los progenitores. Entonces, aunque yo soy el papá, aunque yo soy la mamá, yo no puedo disponer sobre mi hijo porque resulta que la guarda y crianza, la custodia, en el 100% la tiene el otro progenitor. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que habla el ejercicio legítimo de un derecho. Un ejemplo de esta causa de justificación. Un padre, y es el mismo ejemplo que está allí, un papá, no puede ser también la mamá, pero siempre ponemos de abusivo el papá. Vamos a decir que el papá, su hijito, está con él en su periodo de visita. Y cuando ya se está acabando la hora, o ya llegó el domingo, o ya llegó el sábado a las 6 de la tarde, que tiene que regresarlo a la casa de la mamá, el niño le dice, papi, yo no quiero que me regreses para allá. ¿Por qué, mijito? Porque hoy le toca ir al novio de mi mamá. Y el novio de mi mamá me abusa, me toca mis partes íntimas. Entonces, el papá, escuchando eso, dice, no lo llevo. Y llama a la mamá y le dice, no voy a devolverte al niño. No te lo voy a llevar. Porque el niño está siendo manoseado por tu novio. Se queda con el niño en casa y va y pone la denuncia. Allí él está actuando amparado por una causa de justificación, porque le tengo noticia. Si la persona que tiene custodia compartida, aunque sea el progenitor, no cumple con el reglamento de visita, es decir, no entrega al niño o a la niña el día y la hora establecida, está incumpliendo una orden judicial, un mandato judicial, y puede ser acusado por secuestro. Entonces, aquí en Panamá algunos expertos dicen, pero es que no, porque es su progenitor, ¿cómo lo va a secuestrar? Sí, pero lo que pasa es que él no tiene la guardia y crianza al 100% del menor. Para él poder disponer del menor, necesita tener autorización del otro progenitor. Solamente tiene él o ella el 50% de la guardia y crianza. Entonces sí es viable que a él se le pueda sancionar por un secuestro a su propio hijo, una privación de la libertad de su propio hijo. Ese es un ejemplo de legítimo ejercicio de un derecho. Cumplimiento de un deber legal. El cumplimiento de un deber legal, por ejemplo, las personas que trabajan en SINAPROF, las personas que trabajan en los bomberos, un policía de seguridad, un policía de la Policía Nacional, los linces, control de multitudes, por decir algo. Un policía de seguridad de un centro comercial que ve a través de las cámaras que están asaltando uno de los almacenes. Él se aproxima a ese almacén y ve que hay dos malhechores armados. Él saca su arma de reglamento y le dice, deténgase, ponga todo lo que tiene en el piso, igual el arma y patee el arma y salga con la mano en alto.
¿Y qué es lo que sucede? Uno se fuga y el otro le dispara, lanza un tiro y él le dispara también y muere el malhechor. ¿Cómo actuó ahí? En el cumplimiento de un deber legal. Cumplimiento de un deber legal. ¿Qué pasa? Ojo, yo quiero decirles algo a ustedes, que a veces los jóvenes, los estudiantes de derecho, a veces los mismos abogados, no sé, no lo ven así, no entiendo por qué. Cuando usted actúa amparado bajo una causa de justificación, no pretenda que, como la propia ley señala que la persona no cometió un delito, no crea usted que no se le va a iniciar un proceso penal. Y no crea usted que no va a tener que contratar los servicios de un abogado penalista, y es mejor que sea bueno y no sea un chambón. Porque usted va a tener que estar subiendo y bajando fiscalía hasta que se demuestre en el proceso que efectivamente usted actuó amparado por una causa de justificación y que no se sobrelimitó o no se extralimitó en cuanto a su actuar. Es importante que eso lo tengamos presente. La tercera causa de justificación, y que lo establece el artículo 32, me habla de la legítima defensa. La legítima defensa es la respuesta a un ataque, a un bien jurídico propio o de alguna persona que usted sienta ese compromiso de defender. Mire que la diferencia con el estado de necesidad es que en el estado de necesidad no hay un ataque, hay un riesgo de peligro. Y así lo dice el artículo 33, que me contempla el estado de necesidad. La persona que ante una situación de peligro para evitar un mal a sí mismo o un tercero, un mal mayor. El 32, que me contempla la legítima defensa, me dice, la persona quien actúa en legítima defensa de su persona, de su derecho o de un tercero o sus bienes, siempre que las circunstancias así lo requieran. El numeral 1 me dice, existencia de una agresión injusta, actual o inminente. Hay agresión. En el 33, situación de peligro. En la legítima defensa hay un ataque. O le van a atacar. O le van a atacar. En el estado de necesidad hay un riesgo de la pérdida o de la disminución de un bien jurídico tutelado. Entonces, vamos con esa legítima defensa. En esa legítima defensa, que es cuando la persona se va a defender de un ataque o del posible ataque, tienen que concurrir ciertos elementos. Uno, que la persona que actuó amparada sobre la supuesta legítima defensa, que se defendió de la agresión. La persona que se defendió de la agresión no fue quien motivó la agresión. Es decir, yo me paro de la mesa donde estoy en una fiesta y me voy a la mesa donde está Beverly. Y yo le digo, así te quería ver, hija de tal por cual. Y empiezo a insultarla. Vamos a ver si aquí te atreves a decirme algo. Y empiezo a insultarla, le miento la madre, la humillo. Después que yo dije todo lo que se me ocurrió en voz alta, me regreso a mi mesa. Ella viene y me da un golpe. O ahí mismo, ella viene y me da un golpe que yo respondo.
Ya no puedo invocar legítima defensa si producto del golpe ella murió. ¿Por qué? Porque quien fue a provocarla fui yo. Ella, al verme que le he gritado cuanta cosa le menté la madre, ella viene enojada, se levanta y me cachetea. Entonces ya no califica para legítima defensa porque el primer requisito es que la persona que incurrió en la acción ilícita, no, o sea, la persona que se defiende ante una agresión no haya ocasionado la agresión como el ejemplo que yo le acabo de mencionar. 2, que el medio que utilicé para defenderme no sea irracional, es decir, que vaya acorde con el medio utilizado para agredirme. Si Beverly, vamos a decir que yo no fui a molestarla, ella sola vino acá a tocarme las greñas y yo me molesté. Pero ella viene solamente a manosearme, a cachetearme. Y resulta que yo saco un arma calibre 38 y le disparo. El medio que yo utilicé no va acorde con la agresión que Beverly me está haciendo. Salvo, porque todo tiene excepción, salvo que Beverly sea una mujer de 2 metros, fornida. A lo mejor, imaginémonos que practique judo o que practique karate y sea cinta negra. O que ella sea deportista. Entonces, yo que soy una chichona de piso de 1,60 m, entrada en carnes, viene semejante mujer o no, de 2 metros, a darme guante. ¿Usted cree que a puño yo voy a poder contrarrestar el ataque que me está haciendo Beverly? Jamás. Decía un compadre mío, jamás y nunca, comadre, jamás y nunca. No lo voy a poder contrarrestar. Entonces yo tengo que buscar lo que tenga a mi mano, porque si no la mujer me va a matar. Y saco mi arma, mi arma que tengo permiso de portarla y me defiendo y le disparo. Entonces allí hay que demostrar que sí hubo una correlación. ¿Por qué? Porque al ser ella deportista o al ser ella judoka o karateca o boxeadora, sus manos se convertían en un arma. Eso por una parte. Vamos a decir que no era, es solamente el tamaño. El tamaño de 2 metros versus 1,60. Hay una diferencia grande. El ser deportista le da una agilidad y una destreza que no voy a tener yo por ser obesa. La edad. Pero ya le toca al abogado penalista experto en poder evidenciar el por qué ese medio sí fue racional. Entonces, la falta de provocación. Esas 3 condiciones, que ese ataque sea injusto o esa agresión sea injusto, ¿por qué? Porque hubo falta de provocación y el medio que se utilizó para defenderse fue el racional. Si hay esas 3 características, esos 3 requisitos, entonces podemos decir que la persona actuó amparada bajo una causa de justificación. La ley considera que no hay delito porque hubo una afectación a uno de los elementos constitutivos del delito, que es el injusto jurídico, es decir, la antijuridicidad. Pero, sin embargo, se va a iniciar un proceso penal. Ahora, aquí hay un tipo de legítima defensa que lo trae el mismo artículo y que se presume automáticamente. ¿Cuál es? Cuando a su casa entra
cualquiera persona sin su consentimiento, agredirle injustamente. Y usted no tiene otra opción que defenderse a usted, a su familia y a sus bienes. Entonces, estamos, dice la ley, actuando amparados por la legítima defensa. ¿Qué pasa con el estado de necesidad? Se entiende que hay un peligro, un riesgo a uno de sus bienes jurídicos y se trata de evitar con su conducta un mal mayor. Por ejemplo, usted tiene a su niño que sufre de diabetes, pero es un tipo de diabetes que se tiene que estar inyectando insulina y el niño solamente tiene 4 años. Resulta que aquí en Panamá nunca hay huracanes, pero ese día inesperadamente anuncian en la noche, mire, la onda tropical se convirtió en huracán y estaba esperando a que toque suelo panameño a las 9 de la mañana del 8 de julio y estamos hoy 7 de julio. Entonces usted dice, bueno, es a las 9 de la mañana, son las 9 de la noche, no hay problema, porque yo puedo alcanzar, son las 11 de la noche, ya están las farmacias cerradas, pero alcanzo a ir a las 7 de la mañana a buscar la insulina del niño, porque él tiene un paquetito que es el de mañana y me da chance a mañana mismo buscar antes del huracán que estar aquí en la casa. Pero resulta que el huracán azotó antes y fue algo como nadie esperó, de manera tal que esa mamá no pudo salir a buscarle más insulina a su hijo. Pero la señora se acordó que en la esquina de la calle principal de su barriada hay una farmacia que cuando ella no encuentra en ninguna parte la insulina, la encuentra allí. Así es que ella decide salir de su casa. Todas las calles están inundadas. Ella utiliza un bote inflable que tiene en su casa. Va hasta la calle principal de su barriada y con un bate, porque no hay nadie allí, rompe el vidrio de una de las puertas, entra y se lleva 12 paquetes de insulina. ¿Cómo actuó allí la señora? Amparada por una causa de justificación. ¿Cuál? El estado de necesidad. Yo le doy ustedes allí, aquí en el material didáctico y en el libro, un ejemplo similar, lo único que cambio en vez de insulina es una leche que necesita el bebé, pero es algo parecido. ¿Cuáles son las condiciones que allí me exigen para que se pueda dar el estado de necesidad? Que haya un peligro grave, actual, inminente. ¿Cuál era el peligro? Que el niño, esa insulina se la aplica 2 veces al día. Para que un niño, hasta un adulto, se aplique 2 veces insulina, es porque tiene un tipo de diabetes grave, muy especial. 2, si el niño no se aplica esa insulina, muere. Entonces, claro, con la conducta de la madre evitó un mal mayor, porque la señora, cuando se suspenda y finalicen todos los efectos del huracán, ella puede llegar a la barrotería y decirle, por favor, dígame. Profesora, disculpe que la interrumpa, van a cerrar la universidad, voy a tener que moverme. De repente me desconecto
Es que están Mire, tirando sálgase malas de ahí, lacrimógenas a los policías. Don Sí. Mar, desde hace rato lo estoy viendo en la universidad y creo que no debió estar en la universidad. Así que sálgase y después usted ve el resto de la clase. Muchas gracias, profesora. Bien, bueno, Disculpe. bien. Entonces, fíjese, ¿qué pasa? La señora evitó un mal mayor. ¿Cuál fue el mal mayor? La muerte de su hijo. Porque ese daño que ella ocasionó, cuando ya se solucione lo del huracán, baje el agua, limpie las calles, ella puede ir a la farmacia y decir, yo soy la persona tal, vine aquí y me he llevado esta cantidad de insulinas. E hice y rompí la puerta. Dígame, por favor, cuánto es el costo de la puerta y las insulinas que me llevé y pagar. Pero ella no iba a poder resucitar al hijo. Entonces, ahí tenemos las dos situaciones. Y la tercera, que el peligro no haya sido provocado por el agente. Ella no provocó el huracán. Y un huracán que inundó las calles de la ciudad, que no se podían utilizar los carros. Habían que utilizar botes, lanchas. Que la gente no tenga el deber jurídico de afrontar el riesgo, es decir, que no sea, por ejemplo, un policía de seguridad y que se está defendiendo de un ladrón. ¿Me estoy explicando? Un médico que está atendiendo a su paciente. Que el mal producido sea menos grave que el evitado. Estas son las causas de justificación que contempla el Código Penal panameño. Ya vimos cuáles son, que es lo que presenta esta PowerPoint, y ya la vimos cuando analizamos uno de los problemas. Todo esto. Ya vimos las características de la causa de justificación que afecta al instituto jurídico, que no hay delito y por ende no hay responsabilidad penal. Ya vimos en qué consiste el legítimo ejercicio de un derecho. Lo expliqué con un ejemplo. Ahí estaba el ejemplo. En qué consiste el cumplimiento de un deber legal. Mire aquí estas dos imágenes. ¿Entendiste el ejemplo? La niña le contesta, sí, te lo explico. Y le hace la explicación de lo que yo les acabo de explicar ahora. ¿En qué consiste la legítima defensa? Ya la vimos. Aquí yo les pongo el enfoque clásico y el enfoque positivo. Yo no quiero decir que eso no es importante, pero esto explica lo que les dije al principio. El Estado, esta es una forma que siente el Estado contemplar en la legislación estas circunstancias, es permitirle a las personas que se protejan ante situaciones que los mecanismos del Estado que tiene para protegernos no pueden cumplirlo en ese momento en específico. Las condiciones de la legítima defensa la vimos, el estado de necesidad, las características del estado de necesidad, el ejemplo del estado de necesidad, la diferencia entre legítima defensa y el estado de necesidad. ¿Qué pasa si un extraño? Aquí me señalan, está aquí, ¿qué estudiante de aquí? Estefanía García, que me dice que no sé, algo que no tiene conexión. Bien. Entonces, ¿qué pasa si un extraño entra en mi casa y me defiendo? Se considera legítima defensa por la propia ley, lo explicamos ahora aquí. ¿Qué relación existe entre la legítima defensa putativa y los eximentes de culpabilidad? La legítima defensa putativa es una forma de eximente de culpabilidad. ¿Qué son el eximente de culpabilidad? La profesora le señaló hace un rato. Son situaciones ante las cuales actúa una persona
en las cuales la ley considera que la persona incurrió en la comisión de una figura delictiva, pero hay algunas situaciones que envuelven el hecho que aun cuando el agente cometió un hecho punible, la ley le libera de responsabilidad penal, porque eximir es liberar. ¿Usted se acuerda cuando estaba en la escuela y decía el profesor, bueno, este bimestre o este trimestre se van a eximir del examen de física fulano, mengano y perencejo? Eso quería decir que usted el examen de física o de química o de contabilidad, usted no lo iba a realizar. A lo mejor por sus calificaciones. Eso mismo es el eximente de culpabilidad. Usted cometió la conducta, usted realizó la conducta, la ley considera sí hay delito, pero te libera de la responsabilidad penal. El estado de necesidad, la causa de justificación, la ley considera no hubo delito y por consiguiente no hay responsabilidad penal. La legítima defensa putativa es una forma de eximente de culpabilidad. ¿En qué consiste? La persona cree erróneamente que está amparada bajo la causa de justificación denominada legítima defensa. Por ejemplo, una persona que vive sola, para no decir siempre que el esposo o la esposa, la va a ir a visitar la mamá, pero la mamá le dice que va a llegar el domingo, viene del exterior. Y él está preparado para ir a buscar a su mamá el domingo a las 5 de la tarde cuando llega su vuelo. Lo que sucede es que hubo un inconveniente en la ciudad en la que estaba y producto de un huracán se adelantaron los vuelos y le notificaron a aquellas personas que podían volar antes que se podían presentar al aeropuerto. Y en vez del domingo, la persona llegó a Panamá el viernes, pero no se pudo comunicar con su hijo porque no había conexión con el celular. Y dijo, bueno, de todas formas no me preocupo porque yo tengo las llaves y ya en la casa le explico. Ese viernes que llegó la señora, cuando el hijo llega a las 3 de la mañana, se le hace extraño que las luces de su casa estén apagadas, porque él dejó las luces de su casa afuera todas encendidas y una luz dejaba siempre adentro que era la del pasillo. La única que apagaba todas las luces era su mamá, pero su mamá no llegaba hasta el domingo. Entonces ya él se baja del carro predispuesto. Y cuando abre la puerta de su casa, él ve un celaje. Celaje es una imagen de una persona que pasa de una habitación al baño. Cuando usted entra a esa hora a su casa, créame que lo último que a usted se le pasa por la mente es que es un fantasma. Usted inmediatamente dice, hay un ladrón en la casa. El señor saca su arma con permiso, le dispara y cuando enciende la luz, oh sorpresa, la mamá en el piso muerta. Se han dado muchos casos de esposo, esposa, madre, padre, hijos, hermanos o roommate. Él creyó que estaban amparados por una causa de justificación, la legítima defensa, y no era así. Aquí observamos la presencia del error del instituto. Cree que lo ampara la ley en su actuar y no es cierto. Aquí escribo el ejemplo que les acabo de decir, lo único que no hablo de la mamá, sino que hablo del esposo con la esposa.
¿Qué relación existe entre la causa de justificación, el injusto jurídico y la teoría del bien jurídico? Sencillo. La causa de justificación anula el injusto jurídico, que es la concepción de antijuridicidad del delito. Le elimina el elemento de ilicitud. Lo anula la causa de justificación. Y eso va de la mano con la teoría del bien jurídico tutelado. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta la disponibilidad del bien jurídico. ¿Qué es lo que habla la teoría del bien jurídico? La teoría del bien jurídico habla de lo que se entiende por disponibilidad del bien jurídico. Y esa disponibilidad del bien jurídico quiere decir en qué medida cuando se afecta un bien jurídico se está afectando al dueño, si es uno, o a más de una persona, si son más de una persona los dueños. El bien jurídico que solamente tiene una titularidad, hablamos que es un bien jurídico disponible. Usted lo afecta y solamente una persona le va a atacar sobre ese tipo de transgresión jurídica. Pero si tenemos bienes jurídicos de doble titularidad o de triple titularidad, estamos diciendo que ese es un bien jurídico indisponible. Por eso es, mi querido estudiante, que lo digo hasta la saciedad, aunque estén peleadas conmigo mis colegas de género del movimiento feminista en Panamá. Por eso es que el aborto es una figura delictiva que jamás se va a poder desprisionalizar. Ni se va a poder despenalizar. ¿Por qué? Porque el bien jurídico que está en juego allí, que es la vida de ese nuevo ser, y la integridad física de la madre de ese nuevo ser y de la vida de la madre de ese nuevo ser, resulta que es un bien indisponible que tiene doble titularidad. Le pertenece a ella y le pertenece al Estado. Y si el Estado no da consentimiento, no se puede disponerse. Mi vida me pertenece a mí y le pertenece al Estado. ¿Cómo así, profesora? Porque resulta, le tengo noticias, que si el Estado no garantiza a su población, el Estado se extingue. ¿Me estoy explicando? Eso es así de sencillo. Esto aquí no tiene nada que ver que sí, que mi cuerpo, que yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. No, y no tiene nada que ver con aspectos religiosos, porque no quiero que digan, es que como la profesora tiene una determinada orientación religiosa, entonces ella nos está inculcando. No. No, 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 no. El hecho de que la profesora sea cristiana franciscana no quiere decir que por eso yo le estoy diciendo que el aborto no se puede desprisionalizar, ni se puede despenalizar, ni se puede descriminalizar. Es simple y sencillamente por la teoría del bien jurídico. Que usted como abogado o abogada la quiera desconocer, son otros 500 pesos. Y eso corresponde a estándares internacionales. Bien. ¿Cuáles son los aspectos? Ya les expliqué los aspectos que comprende el bien jurídico, que hablamos de la disponibilidad e indisponibilidad del bien. El tema de la culpabilidad, ya son las 5:02. Esto nosotros lo vamos a finalizar escribe Kelly. Vamos a dar inicio a la transparencia 84. Esto nosotros lo culminamos el viernes, es decir, mañana.
Mañana es una fecha importante porque culminamos la parte teórica de la clase. Vamos a ver la fecha del semestral y les voy a decir cómo se va a desarrollar el semestral, que en principio lo vamos a hacer in situ. In situ quiere decir en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, si no hay un arroz con mango, lo vamos a hacer en la Facultad de Derecho. Las dos clases de la próxima semana son importantes porque vamos a hacer repaso. Y además, les voy a decir ya por fin, porque ya no tenemos el estrés de las materias, el puntaje que usted lleva para su semestral. Y el día del semestral le entregaré el examen que quedó pendiente, pero acuérdense que este ha sido un semestre accidentado, que el COVID, que la marcha, que no sé qué, que sal corriendo, hubo clases que no se pudo llegar porque eso eran bombas y cuanta revolú. Pero para que usted esté pendiente, todas las preguntas que sé que debe tener, usted me las puede hacer durante ese periodo. A veces le digo a los muchachos, yo sé que ustedes tienen mucha ansia de hacer preguntas, pero si usted no termina de escuchar la información, la pregunta o la duda que usted tiene, al transcurrir de la clase y de que usted lea el material, se le puede ir aclarando. Entonces, bien muchachos, esto se lo subo inmediatamente que se convierte al programa para poder subirlo aquí a mi canal de YouTube y usted tendrá la oportunidad de observar. Dios les bendiga ricamente. Hasta luego.